En el día de hoy vamos a estar haciendo el estudio completo de una función, símil las que podrían ser puestas en un parcial o en un examen. Para empezar, vamos a recordar que ustedes tienen un recetario donde yo les punteé cuáles son los 14 pasos a seguir para estudiar por completo una función. Volví a numerarlos aquí en pantalla y después tienen en ese recetario, digamos así, la explicación de lo que contiene cada uno de estos puntos y qué es lo que implica determinar. ¿Tá? Así que vamos a seguir con este listado planteado y vamos a aplicarlo, en este caso, al estudio completo de esta función. ¿Tá? Bien. Esta fue una de las últimas propuestas de examen, fue el examen que se colocó, se puso en el periodo especial ahora de agosto. ¿Tá? Me pedían hacer en la parte A, el problema tenía varias partes, pero la más voluminosa era la parte A, donde se me pedía hacer el estudio analítico y la representación gráfica, ergo el estudio completo, de esta función que está acá. Bien, vamos entonces a empezar con el punto 1. El primer paso para estudiar entonces una función consiste en la determinación de su dominio. Vamos a recordar que las funciones pueden presentar hasta 3 tipos de problemas de existencia. Primero, denominadores que dependan de la incógnita. Segundo, logaritmos. Tercero, funciones de orden par. ¿Tá? Si la función no tiene ninguno de los 3 problemas, entonces su dominio van a ser todos los reales. Luego podrá tener 1, 2 y hasta los 3 tipos de problemas a la vez. Vamos a observar nuestra función y vamos a analizar cuáles son los problemas que ella tiene. O sea, voy a identificar el problema. El primer problema que encuentro es que hay un logaritmo en la expresión y además un denominador. Entonces, el problema más sencillo se debe a la presencia de un denominador. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se anule. Entonces, yo lo que hice fue tomar el denominador y ver cuándo se hace 0. Y te dio en 5. Vale decir que si la x vale 5, este denominador, no importa que sea un denominador adentro de un logaritmando, se va a hacer 0. Y como dividir por 0 no existe en matemática, ya no va a existir el ejercicio. El siguiente problema que encontrábamos se debía a la presencia de un logaritmo. Entonces nosotros habíamos dicho que para que un logaritmo existiera, en realidad tenía que cumplir 3 requisitos. Logaritmando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Pero como en este caso se trata de un logaritmo neperiano, recuerden que el logaritmo neperiano tiene base e. Tiene base e, significa que es mayor que 0 y es distinta de 1, porque el número e vale 2,71 y sigue. Entonces, simplemente cuando sean logaritmos neperianos, te vas a concentrar en el primer requisito, que es pedirle a su logaritmando que sea positivo. En este caso, además, el logaritmando está entre barras de valor absoluto. Entonces, cuando ustedes tienen un logaritmando entre barras de valor absoluto, recuerden que la presencia de las barras me van a estar diciendo que lo que está dentro no va a ser negativo. Por propiedad de tricotomía, una cantidad tiene 3 opciones: ser positiva, ser negativa, ser nula. Negativa no va a ser porque las barras te lo están impidiendo, entonces le van a restar 2 opciones: el ser positivo, que es lo que yo quiero, o el ser nulo. Entonces, en este caso te vas a limitar a pedirle a ese logaritmando que no se haga 0. Pero para que un valor absoluto se haga 0, debería hacerse 0 lo que está dentro. Luego, como lo que está dentro es un cociente se anula si, solo si, se anula el numerador. Y al pedirle al numerador que no se haga 0, le estoy pidiendo que la x no valga menos 3.
Resumiendo, ¿cuál es el dominio de esta función? O sea, ¿dónde sí va a existir? Bueno, va a existir para cualquier real que no sea ni 5 ni -3. Y eso lo planteamos así. Todos los reales, excluido 5 y -3. Recuerden que habíamos establecido que cuando uno tiene un logarimando entre barras de valor absoluto, típicamente aparecen siempre puntos de no existencia. Si este logarimando, en lugar de estar entre barras de valor absoluto, hubiera tenido paréntesis curvo, entonces aparecen zonas de no existencia. Sigo. Bueno, ya desde ahora podemos ir a un par de ejes coordenados. Les sugiero que trabajen del tamaño de toda la carilla, pueden trabajar en papel cuadriculado y van a empezar a transcribir la información que van obteniendo. Yo en mi caso iría a un par de ejes coordenados y ya empezaría a trazar por 5 y por -3 rectas paralelas al eje de la sí, asíntotas verticales, que el futuro dibujo no va a cortar ni tocar. Bien, vamos ahora al punto 2. El punto 2, paridad e imparidad, les va a permitir a ustedes detectar simetrías del futuro dibujo. Para analizar esto, vamos a empezar por determinar f de menos x. ¿Y qué es f de menos x? Bueno, esto no es más que ir a la función de partida, acá, y donde hoy tenías x, vas a tener que poner menos x. O sea que yo cambio todas las x por menos x. Al hacerlo, a ustedes les va a pasar lo siguiente. Si yo cambio todas las x por menos x, tengo esto que está acá. Cuando ustedes comparan esta expresión contra la f de partida, en este caso me percato que son distintas. Cuando la f de menos x es distinta de la f de x, la conclusión que vas a sacar es que tu función no va a ser simétrica con respecto al eje de la sí. ¿tá? O sea, no vamos a tener lo que se llama una simetría axial, con un eje de simetría que sería el propio eje de ordenadas. Sigo. Ahora se va a determinar menos f de menos x. No es más que poner un menos, aquí está, delante de toda la expresión que conseguiste en el renglón anterior. Pero un signo de menos delante de un paréntesis, recuerden que cambia el signo de cada término. Acá adentro cambia el signo de este término, pasa más, el de este término a menos, y el de todo este término cambia el signo que lleva delante. Solo el que lleva adelante. Acá en el logaritmo no pasa nada. Ahora, voy a comparar esta expresión contra la f de partida y vuelven a ser distintas. Entonces, ¿qué significa? Que tu función no va a ser impar. ¿Y qué significa que la función no sea impar? No voy a tener un centro de simetría en el origen de coordenadas. O sea, no va a haber lo que nosotros llamábamos una simetría central con centro en el origen. Conclusión hasta acá, el futuro dibujo hacia el que voy es totalmente asimétrico, no tiene simetrías. Muy bien, ¿qué es lo que me va a pasar en la mayoría de las funciones? Vamos al punto 3. ¿Qué se estudia en el punto 3, que es continuidad? ¿Cómo se comporta la función cuando me arrimo a los problemas de existencia, en este caso al 5 y al -3, por ambos lados? O sea que acá vas a calcular límites laterales. ¿Está? Bueno, supongamos que empiezo por calcular el límite de la función cuando x tiende a 5 por derecha. Coloco la función y voy a empezar por cambiar x por el valor 5. Bueno, esto te va a dar 5 por 2, 10, más 2, 12, o sea, una constante, un número. Y acá vas a tener este denominador anulándose. Recuerden que cuando estén calculando un límite lateral y haya una parte de la expresión que te está dando 0, vas a tener que calcular aparte el signo de ese pedacito que se está anulando
para saber si es un 0 más o si es un 0 menos. Entonces yo saco este denominador del ejercicio, me olvido del resto del ejercicio, le determino su raíz, que es 5, como es una expresión polinómica, arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio. Y si yo me estoy arrimando acá el 5 por derecha, entonces este va a ser un 0 más. Luego arriba te daba un 8, un número sobre 0 da infinito, más dividido más es más, de todos modos las barras me lo iban a transformar en un más, logaritmo de más infinito es más infinito y multiplicado por un más 2 sigue siendo más infinito. Lo mismo cuando calculás 5 por izquierda. Si yo me arrimo al 5 por izquierda, fíjate que si vas al 5 por la izquierda, esta parte de la expresión que se anulaba me va a dar 0 menos. Arriba tendría 8, entonces un número sobre 0 da infinito, más dividido menos da menos, pero las barras lo van a transformar en más. Y logaritmo de más infinito te va a dar más infinito. Con el más delante seguirá siendo más infinito. Y la constante, 12 en este caso, frente al infinito, no va a pesar. Es decir, sumar 12 al infinito no hace ni mella. Ergo, el resultado es más infinito. Fíjense que yo ya simultáneamente, lo que pasa es que la hoja la tengo aparte, digamos así, voy a ir llevando a mi par de ejes coordenados esa información. En este caso sería que cuando me arrimo al 5, tanto por derecha como por izquierda, la función tiende hacia el más infinito. Les sugiero que siempre vayan llevando al par de ejes coordenados, entonces, a la vez que lo van calculando, lo que van determinando, porque así donde detecten algún error, están a tiempo de corregirlo antes de seguirlo arrastrando. Bueno, siguiente paso, voy a calcular cómo se comporta la función cuando me arrimo al menos 3, tanto por derecha como por izquierda. Entonces ahora voy a cambiar la x por menos 3. Acá te va a quedar 2 por menos 3, menos 6 más 2, menos 4, una constante. Acá, ahora, quien se hace 0 es el numerador, entonces vos sacás este x más 3, aparte, para estudiarle su signo. ¿Tá? Fíjense que la raíz es menos 3, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio. Y si yo me arrimo al menos 3 por derecha, entonces fíjense cómo era un 0 más. Abajo te daría, es menos 3 menos 5 menos 8, 0 sobre cualquier cosa es 0, en principio te daba más, dividido menos, 0 menos, las barras lo transforman en un 0 más, y logaritmo de 0 más es menos infinito. Como el número frente al infinito no pesa, tu resultado quedará menos infinito. Y algo muy parecido en el otro límite lateral, otra vez esto nos daba 0, ahora era un 0 menos, abajo te daba menos 8, 0 dividido cualquier cosa da 0, menos dividido menos da más, las barras igual lo hubieran transformado en un 0 más, logaritmo de 0 más es menos infinito, y el número frente al infinito no va a pesar, así que este será el resultado. Llevan la información a ese par de ejes coordenados que le mostré y siguen. ¿Cuál sería el próximo paso? El próximo paso serían los ceros y signos de la función. Pero ¿qué habíamos dicho? Que cuando la función está dada como una suma y o resta de funciones de distinta especie, los ceros y signos por ahora los vas a postergar. ¿Por qué? Porque de hacerlos, yo tendría que aplicar un ábacos. Y un ábacos implicaría, digamos, tomar todo esto, igualarlo a 0, dejar una expresión a un lado, pasar un pedazo al otro. Yo dejaría, por ejemplo, la parte logarítmica acá, pasaría la polinómica al otro lado.
deberíamos dibujar ambas funciones sobre un mismo par de ejes coordenados y buscar puntos de corte. Dibujar la función lineal no hay problema, es una recta tabla de valores con 3 puntos, lo hago. Pero dibujar esto que está aquí ya se me complica. ¿Por qué? Porque dibujar esto ya no es tan parecida a la madre era el logaritmo neperiano de x, esto no surge simplemente por corrimiento de esa madre, ya prácticamente que para dibujar esta función tendrías que estudiarle aparte a ella 14 pasos, eso implicaría mucha pérdida de tiempo y entonces lo que hago es decir, bueno, no voy a calcular por ahora los ceros y signos, los voy a postergar para el final. ¿tá? Recuerde que no quiere decir que no lo puedas hacer, pero de hacerlo, que tendría que hacerlo por un abacos, de repente me llevaría bastante tiempo. Entonces paso al punto 5. ¿Cuál es el punto 5? El análisis de las ramas infinitas. En este caso vas a estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito. Empiezo por el más. Acá hay una expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, como él va a tender a más infinito, todo esto tiende a más infinito. Acá quedó un poco borrado, ustedes después lo complementan. Luego, acá adentro te queda un infinito sobre infinito, ya de pique eso es un indeterminado, pero como es generado por un cociente de polinomios, regla 2, término de mayor grado arriba, abajo, simplifico, me da 1, logaritmo de 1 me da 0, 0 por 2, 0. Entonces, 0 más infinito me da más infinito. Voy al otro. Lo mismo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Y acá adentro, que te quedaba infinito sobre infinito, cuando tratás de levantarlo tomando términos de mayor grado, te termina dando un 1, logaritmo de 1 es 0, 0 por 2 es 0, y entonces es 0 menos infinito, menos infinito. Y transcribo la información a ese croquis que le fui mostrando. Vamos entonces al punto 6. ¿Cuál es el punto 6? Asíntotas. ¿Cómo voy a trabajar en el caso de las asíntotas? Para determinar asíntotas, ustedes van a ir utilizando la tabla de clasificación de asíntotas. La tienen que tener a mano. Recuerden que esa tabla la recorren, por ejemplo, primero para el más infinito, y cuando termines, volvés a entrar y la recorres para el menos infinito. A veces con la práctica, con la experiencia, puedo ir presintiendo o dándome cuenta si me va a dar lo mismo para el más y para el menos, entonces lo puedo ir estudiando simultáneamente, aunque yo les sugiero que hasta que tengan buena práctica, lo vayan haciendo por separado. Me puede dar lo mismo, me puede dar distinto, puede haber una asíntota hacia el más y no hacia el menos, o viceversa. Muy bien. Para entrar a la tabla de clasificación de asíntotas, ustedes entraban según lo que les dio la RIA. Como en este caso, tanto el límite de la función cuando x tiende al más como al menos infinito me dio infinito, y en realidad no me importa el signo, la tabla me dice que hay que calcular el m. ¿Y quién es m? M era el límite de f de x sobre x. Yo ya sé porque me va a dar lo mismo para el más y para el menos, porque mirando la forma de la función me doy cuenta. Ustedes lo hacen por separado, yo ya lo reduje en un solo paso. Entonces, respeto la altura del símbolo, arriba va mi f de x, abajo va tu x. Voy a separar esto entonces en 2x sobre x, 2 sobre x, y todo esto dividido x, que dividir todo esto por x es lo mismo que multiplicarlo por 1 sobre x. Entonces, acá se simplifican las x, te da 2, acá es un número sobre infinito 0, acá es un número sobre infinito 0, acá esto era infinito sobre infinito, lo levantabas, tendía 1, logaritmo de 1 es 0, 0 por 0, 0. Entonces, en definitiva, te quedó 0 más 0
más 2. M vale 2. Y si la M vale 2, la tabla me dice que debo calcular el N. ¿Y quién es N? Es el límite de mi f de x menos m por x. ¿Tá? Entonces coloqué mi f de x menos m por x. En este caso el 2x que suma se va con el que resta. En esta expresión que queda, voy a volver a cambiar x por el valor de la tendencia. Acá adentro te queda infinito sobre infinito, indeterminado. Término de mayor grado arriba y abajo, me da un 1. Logaritmo de 1, 0. 0 por 2, 0. Y entonces solamente te queda 2. Y, conclusión, habría una asíntota oblicua de ecuación igual 2x más 2, en este caso, tanto para el más como para el menos infinito. O sea que en definitiva sería una sola recta que atraviesa todo mi dibujo. Voy a hacer una tabla de valores para poder bosquejarla, generar 3 puntos para dibujar una recta, y entonces ya también transcribo esos puntos y acá la tienen, esa recta, te dio lo mismo para el más que para el menos, entonces en definitiva es una sola recta que atraviesa todo el dibujo. Una cosita que quiero aclarar. Mi función no puede tocar ni atravesar esa recta cuando se corra hacia los extremos, o sea, hacia el más y hacia el menos. Pero en el interín la puedo cortar y tocar cuantas veces sea necesario. Bien, recuerden eso. A la asíntota tiendo a pegarme cuando me corro para el más y para el menos infinito. Vamos entonces al punto 7 de mi receta, que es la derivada primera. Tomo la función y recuerden lo que ya habíamos dicho. Para empezar a derivar tendría que pensar, si yo tengo que leerle esta expresión a alguien que no la está viendo, ¿cómo la voy a leer? Y bueno, esto ante todo es una suma. Por lo tanto, voy a entrar a derivar con la regla de la derivada de una suma, que dice que hay que derivar cada término. Entonces, tú vas a hacer la derivada del 2x, k por x, k. La derivada de una constante, 0, por eso ni está. Y esto lo voy a tratar como un k por u. Dejo el k quieto y solo derivan el u. ¿Tá? Yo ya empecé a derivar. Así que voy copiando este 2, voy copiando este 2, y la derivada del logaritmo de u era 1 sobre u por u'. Sigo copiando el 2, sigo copiando el 2, transformo este 1 en fracción poniéndole denominador 1, y entonces recuerden que el cociente de 2 fracciones dejan la primera como está y en lugar de dividir multiplican por esta dada vuelta. Por eso pasa el x menos 5 arriba y el x más 3 abajo. Luego acá es la derivada de un cociente, es derivada del primero, te da 1, por el segundo, menos primero por derivada del segundo, que es 1, sobre el segundo al cuadrado. Y entonces, en todo este término que tengo acá, un x menos 5 que multiplica arriba se va con uno de los dos que tenés abajo. Y me va quedando el 2, acá, saco los paréntesis, es x menos 5, esto le cambia el signo a lo que está dentro, y abajo te quedó x más 3 por el otro x menos 5. Sigo operando, se van acá las x, te queda menos 8, o sea que arriba queda 2 por menos 8, abajo esto. Y como ustedes saben, la expresión de esa derivada tiene que quedar reducida a su mínima expresión. Ergo, voy a tener que reducirla a un solo término. Y si la quiero reducir a un solo término, voy a llevar a común denominador. Obvio que entre 1 y este producto, ese producto es el común denominador. Mi común denominador lo divido entre 1, que es lo que habría acá abajo, y me da el común denominador. Así que este 2 queda multiplicado por él. Luego acá teníamos más por menos, menos 8 por 2, 16. Esto dividido esto daba 1, por eso quedaba solo el 16. Bien,
Voy a hacer cuentas acá arriba, con mucho cuidado, jamás abajo. Voy a terminar de hacer toda la operativa, voy a agrupar términos semejantes y en definitiva, esta es la expresión que me quedó para mi derivada primera. Si quieren sacar de acá arriba un 2 de factor común, lo pueden hacer. Si no, bueno, dejamos acá. Voy al punto 8, que sería ceros y signos de mi derivada primera. Recuerden que del estudio de los ceros y signos de la derivada primera van a salir posibles abscisas de extremos relativos, máximos y o mínimos, así como también de puntos donde la derivada primera no exista, pero la función de partida sí, probables puntos singulares, y luego del signo de esa derivada primera, donde la derivada primera sea positiva, función de partida creciente, donde sea negativa, decreciente. Bueno, fíjense que la derivada primera es un cociente, así que voy a estudiar ceros y signos del numerador y luego del denominador. En el numerador, que es una expresión de segundo grado, vas a hacer báscara. En lo posible, recuerden que las pruebas de ingreso a facultad son sin calculadora. Como van a estar trabajando en su casa tranqui, traten de hacerlas sin calculadora. Incluso la raíz que quede, que no te da justo, la haces a mano. Y la aproximás hasta un lugar o dos después de la coma. A mí me dio estos dos valores, los coloqué sobre el eje de abscisas. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque es una expresión polinómica. Paso por raíces simples, voy cambiando. Abajo tengo la raíz menos 3 y la raíz 5. Entonces, vengo acá, abajo, la raíz menos 3 y la raíz 5, hago el signo, paso todo a un solo eje, y entonces, sobre el signo total, lo que hago es lo siguiente. Donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo, probable presencia de extremo relativo. Fíjense que las propias flechas me van a indicar que acá hay un mínimo, que acá hay un máximo. Y donde la derivada primera no exista, como tu f de partida tampoco existía acá, entonces en realidad no vas a tener nada. Luego, los signos me van a indicar el comportamiento de la función, ¿tá? Y voy entonces al punto 9, donde se determinan coordenadas de extremos relativos. Quiere decir, yo acá detecté las abscisas de esos extremos relativos, pero como yo quiero ubicarlos sobre un par de ejes coordenados, para ubicar el punto te falta su ordenada. Y entonces van a recordar que, por ejemplo, para el máximo, la x es menos 3,9, la y sería ir a la f de partida y cambiar la x por menos 3,9. A mí me dio, cambiando la x por menos 3,9, repito, en la f original, acá, en ese caso a mí me dio acá está, me dio menos 10,4. Chequéenlo. Hice lo mismo con el mínimo, en el caso esta era la abscisa, entonces fui a la función de partida, reemplacé, esta es la ordenada, y aquí tengo la coordenada, otro extremo relativo. ¿Tá? Acá está el dibujo donde fui transcribiendo los puntos, ¿sí? Y paso a ceros y... Perdón, esperen que me quedó mal. Espera. Me faltó una carilla. Me faltó la carilla donde está la derivada segunda. Acá es ceros y signos. Esta era la derivada segunda. Esta era la primera. Acá es derivada segunda. ¿Está? Entonces, ceros y signos de la derivada segunda. Ven que yo acá llegué, punto 9, acá me equivoqué en el título. Está todo, pero me equivoqué en el título. Son ceros, en realidad no son ceros y signos, acá vas a hacer derivada segunda. ¿Está?
Entonces, en la derivada segunda, vos vas a tener, esta era tu expresión de la derivada primera, lo único que hice fue sacar el 2 del que les hablé hoy de factor común, entonces la expresión es esta que está aquí. Y la voy a leer para derivarla como un 2 por todo esto que está acá. ¿Tá? Acuérdense en que es numerador por numerador, denominador por denominador, me daría exactamente esto. Pero me conviene, para hacer la derivada segunda, leerla como un K por U. Cosa de que vos dejás el K quieto y solo derivás el U. Entonces este 2 lo voy a ir arrastrando. Y acá voy a derivar esto que es un cociente. Para derivarlo, presten atención, es derivada del primero. Ya lo hice, es 2x menos 2. Por el segundo, menos primero, y acá está la derivada del segundo, que como es un producto, acordate que es derivada del primero, me da 1, por el segundo, más primero, y la derivada del segundo que da 1. Yo aquí hice las cuentas, es x más x, 2x, menos 5 más 3, menos 2. ¿Está? Entonces, acá, antes de ponerte a hacer a lo bobo las cuentas, vos ves, porque capaz que podés sacar algunas cosas de factor común. Yo puedo, entre este término y este que está acá, sacar el 2x menos 2 de factor común, que lo escribí atrás o lo escribís adelante, no hay problema. Así que si yo saco de acá el 2x menos 2, te queda solo este producto que está aquí. Luego viene este menos, y si yo saqué de aquí el 2x menos 2, solamente queda este paréntesis. Abajo lo que tenías. Luego es este 2 como está. Empecé a operar ahí arriba, a hacer todas las distributivas. Abajo fui copiando igual y conservé este que estaba aquí. Luego, fíjense en cómo se me van los x2, menos 5 más 3 menos 2, más 2, 0, también se van los términos en x, menos 15 más 23 es 8, ¿tá? Entonces es el 2, el 8 y el 2x menos 2 arriba, que sería 16 por 2x menos 2, pero también puedo sacar otro 2 para afuera y entonces sería 32 por x menos 1 sobre lo que está acá. O sea, esta expresión que les quede reducida lo más que puedan, ¿está? O sea, repito, acá el título era derivada segunda, ¿está claro? Voy ahora en el punto 11 a los ceros y signos de la derivada segunda. En el numerador raíz 1, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, cambio. Abajo tenés menos 3 doble y 5 doble. Por eso hay, como pasan por raíces de multiplicidad par, repetición de signos. Bajo todo a un signo total, ¿está? Y el punto donde la derivada segunda se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado correspondía a una abscisa del punto de inflexión. Además, zonas donde la derivada segunda es negativa, la función de partida está triste, y donde tenía signo positivo, contenta. ¿Ven? Acá clarito que en el punto de inflexión estaba teniendo un cambio de concavidad. Punto 12, coordenadas del punto de inflexión. Otra vez, acá está la abscisa del punto de inflexión. Yo necesito su ordenada para poder ubicarlo en un par de ejes coordenados. O sea que vas a tener que determinar f de 1. Las ordenadas siempre en la función de partida. Cuando hago f de 1, me queda 4, y entonces esta es las coordenadas de tu punto de inflexión. Pero en el punto 13 voy a determinar con qué inclinación se da el cambio de concavidad, o sea, la recta tangente a la curva por ese punto de inflexión. Y esta ecuacioncita que aparece en color, recuerden que en realidad les va a servir para determinar la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma. En particular, la estoy utilizando para hallar la recta tangente a la curva por el punto de inflexión. Entonces, en esta ecuación, el A es la abscisa de ese punto de inflexión.
Luego necesitaría el f de A, que en este caso sería el f de 1, ya lo determiné acá arriba. El f' de A, o sea, el f' de 1, voy a tener que ir a la derivada primera, a cambiar la x por S1, lo hice, me dio 3. Y entonces venís a sustituir acá, y esta es la ecuación que resulta. En realidad, digo, voy a chequear que tengas bien la ecuación de esa recta. A mí me interesa más que nada su coeficiente angular, porque recuerden que la pendiente de una recta estaba vinculada con el ángulo de inclinación. Si tú haces en la calculadora shift tangente de -3, me vas a determinar cuál era el ángulo de inclinación de esa recta tangente, que es en realidad el que te interesa, es negativo, para saber con qué inclinación se da ese cambio de concavidad en el dibujo. Ahora lo voy a ver en el gráfico. Y por último, la ordenada en el origen, que marcaría el corte del gráfico con el eje de la Y. Así que, bueno, el dibujo me fue quedando en esta hoja del medio, transcribí toda la información. Ven que acá está en este caso casi coincide la recta tangente porque se hace muy cortita la tangente por el punto de inflexión, y entonces van a ir después uniendo todo esto atendiendo a los crecimientos y decrecimientos que observaste en el estudio de la derivada primera y también a las concavidades que te dieron en la derivada segunda. Y van a tener que chequear que este es entonces el bosquejo al que podrían llegar.